Yo por ahí, Está bien igual. Ya para ahí repasar. te los envío, está bien. Ahí estoy grabando lo mío. Sí, Gracias. súper. Entonces, como les decía, esta clase vamos a empezarla con fractales porque aquí es donde viene la mayor confusión. La mayoría de las academias nos enseñan que un rango es un fractal. Y obviamente, si lo digo con palabras, no lo van a entender y se lo voy a explicar ahora. Antes de empezar con la clase, de los que han estudiado la mentoría o la metodología Smart Money, ¿cuándo o cuántas veces no le han explicado a ustedes que cuando hay una M, inicia un fractal y ese fractal se termina cuando ocurre una W? ¿Quiénes han estudiado un rango operativo de esta manera? Es decir, que la M determina su máximo y la W su mínimo, si es, obviamente, para ellos un rango bajista. ¿Quiénes han visto esto? La M y la W. Pueden hablar, pueden activar el micro, sin duda, sin miedo. No, yo no, yo la verdad no vi nada de lo que es Smart Money y ahora, digamos, estoy más lo que es la parte de lo que estás explicando vos, de tomar las tomas de liquidez. Ok, ok, está bien. Bueno, normalmente esas metodologías explican que el rango inicia y termina de esta manera, con un choch. Entonces, ellos explican que si el precio venía alcista y te hace un choch bajista, inicia ahí o finaliza un rango. ¿Qué pasa con esto? Para ellos hay un rango y cuando cierra con ese choch, ese rango, ellos toman su herramienta para dividir el gráfico en dos y tener su zona premium y su zona discount. ¿Qué pasa aquí? La diferencia entre un fractal y un rango es que un fractal son movimientos repetitivos, los cuales pueden ser dos o más. Y estos movimientos, que son obviamente impulsos y retrocesos, a la vez van a estar formados por un choch que lo inicia y un choch que lo finaliza. Pero eso es un fractal, un conjunto de movimientos, impulsos y retrocesos, los cuales inician o terminan el fractal con un choch. Es decir, que de acá a acá yo tenía un fractal bajista porque cada máximo y cada mínimo que se fue creando era menor que el anterior, más bajo que el anterior. Por lo tanto, cuando se rompe el último y crea un choch, va a finalizar ese fractal bajista y va a iniciar un fractal alcista. Y de igual manera, ese fractal alcista va a ir creando máximos y mínimos cada vez más altos y cuando ocurra un choch a la baja, ese fractal alcista termina porque aquí ese choch bajista te lo determina y te da el inicio de un nuevo fractal que va a ser bajista. Esto, al ser repetitivo, también es fractal y cuando digo fractal significa que va a ocurrir en todas las temporalidades. Si esto que estoy dibujando acá, vamos a imaginar que es una temporalidad de 15 minutos, si me voy a 4 horas, en 4 horas esto solamente fue un impulso y un retroceso. ¿Se entiende? Si tienen dudas, ¿Cómo confirman? Porque vos hablabas en la clase anterior de falso rompimiento o falsa extensión. ¿Cómo configurás que se... ¿Cómo, cómo? Entonces los fractales solamente se forman dentro de un rango operativo. exactamente, y eso es lo que vamos a ver ahora cuando pasemos a los rangos, que dentro de un rango hay fractales y eso es lo que nos va a permitir entrar en operaciones siempre a favor del rango y muy positivas. Porque si yo tengo un rango que inició acá, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante,
y dentro de ese rango me está creando fractales bajistas y yo voy bajista. Cuando termine el fractal alcista y me ocurra un choch, es que entonces yo digo, tengo un rango bajista y ahora un fractal bajista. Ahora sí, en ese choch yo voy a vender porque está alineado el rango bajista con el fractal bajista. Eso lo vamos a ver más adelante para que no se me confundan. Todavía no hemos explicado nada de eso, pero es para que entiendan cómo vamos a ver el mercado. Por rangos y también luego por fractales para tomar la entrada. Por eso, cuando vean este choch no les va a fallar porque ya el precio llegó a la zona premium de su rango, tocó el bloque que tenían que tocar, te creó un choch a la baja diciéndote ya terminé con todo ese retroceso complejo y ahora voy a comenzar el nuevo impulso bajista. ¿Se entiende? Así es. Eso lo Hasta vamos a ahora sí. ver. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, por eso estoy explicando primero un fractal. ¿Qué pasa con este fractal? Que está compuesto no solamente de choch, sino voz. Cada rompimiento a favor de la tendencia, obviamente, que esté antecedido, precedido por un retroceso válido, válido se va a llamar voz. O sea, que hubo un retroceso válido y luego rompió, voz. O sea, que hubo un retroceso válido y luego rompió, un voz. Siempre, si no hubo un retroceso válido, no lo marquen como voz. Entonces, cada rompimiento a favor de ese fractal se va a llamar voz. Luego, es ese solo primer rompimiento, solo el primer rompimiento en contra de ese fractal, es decir, cuando cambia de fractal bajista a fractal alcista y viceversa, es que se llama choch. Luego de ese choch, si ahora el precio empieza a crear altos máximos más altos que el anterior, si fue un retroceso válido y luego rompe, se va a llamar voz también porque fue a favor de la nueva fractalidad alcista. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, dudas y preguntas sobre los fractales para que entiendan la diferencia de un fractal y un rango. Todo claro hasta ahora. Bien, Choch mira, es cuando hace el cambio de fractalidad, ¿no? De bajista a alcista o viceversa. exacto. El choch es el cambio de fractal. En otras academias te van a decir el cambio de la tendencia. Y en un choch no cambia tendencia. Un cambio de rango sí. Entonces ahí van a entender la diferencia del por qué el Smart Money para mucha gente no funciona y es que lo enseñan de una manera, no voy a decir errónea porque yo no tengo la verdad absoluta, pero de una manera que no funciona. Y yo me encargué de que todo lo que no funcionaba empezara a tener lógica para que sí funcionara. Si no hay dudas ni preguntas, entonces vamos a continuar. Ya que conocen lo que es el choch y el boss y los fractales, cada vez que usted tenga un boss, el extremo de ese boss, el origen de ese movimiento que rompió a favor del fractal, es un nivel 1. Lo vamos a marcar con un número 1. Bien, entonces, ¿cómo se crea un rango? Un rango operativo no se crea cómo se opera un fractal que inicia con un choch y finaliza con un choch. Un rango operativo inicia con un doble choch. Explico esto, doble choch, para que pueda tener para ustedes más sentido y una explicación un poquito más fácil. ¿Por qué un doble choch? Porque siempre han enseñado que el precio tenía que sacar liquidez de un alto anterior y luego romper. Y aquí en esa M no inicia ningún rango, inicia un fractal. Un rango inicia con un doble chocho. ¿Cómo? Se los voy a mostrar ahora.
Si yo tengo un fractal bajista, viene creando voz a la baja, máximos y mínimos más altos, más bajos, perdón, y de repente me ocurre esto. Inicio desde acá, primer voz a la baja. ¿Eso Sí, es lo que se llamaría falsa expansión o no? Eso no, todavía no lo tengo muy claro. no, invalidación de expansión no, ya te muestro Eso, algo. invalidez. Si tengo un voz, el extremo de ese voz es un nivel uno. Tengo otro voz, si tengo un voz, tengo otro nivel uno. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo inicia un rango? Si el precio me rompe ese nivel y lo hace con cuerpo, lo importa también, lo puede hacer con mecha, pero en este ejemplo lo voy a hacer así, lo hace con cuerpo, me crea un choch al alza. Y luego de que me cree ese choch al alza, en vez de seguir creando ahora máximos más altos, porque cambió la fractalidad, vuelve al instante a cambiar la fractalidad a la baja, creándome otro choch bajista. Por eso les explico que un rango inicia con un doble choch, porque te hace un choch para cambiar el fractal alcista, pero te engaña y vuelve a cambiar al fractal bajista, creando otro choch bajista. Ese movimiento en velas es el que se llama la FU candle. No sé si ustedes la conocen, se llama así porque es la vela, por ejemplo, si tenemos esta, la siguiente vela que se crea, voy a ponerla así, saca liquidez del máximo de esa vela, por acá arriba, y luego viene y se toma todo el bajo de la vela también. Es decir, le saco liquidez por encima y por debajo. Esa es la vela que engaña a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ¿Es una envolvente o no? ¿Sería? una envolvente, pero que saca liquidez del alto de la vela anterior, porque hay envolventes que no sacan liquidez del alto anterior. Claro, Entonces, tiene que A abarcar ese, todo. a ese tipo de movimientos que les llama FU candle, que es el que te engaña porque saca liquidez por encima y por debajo de la vela, y eso en una temporalidad menor es este movimiento, que a los smart money con este choch les hace creer que va a seguir al alza ahora, que va a ir al alza, perdón, y lo que hace es que vuelve y los engaña, dos veces los engaña, porque si aquí había un boss, el trader de Smart Money va a vender aquí, en el extremo. Los saca en stop loss y dicen, ah, bueno, ahora cambió al alza, ahora voy a comprar. Y cuando dice ahora voy a comprar, viene al extremo y el precio otra vez lo saca en stop loss. Ahí, en ese doble choch, inicia un rango. ¿Por qué? Porque toma la liquidez de un retroceso válido, para que entiendan el por qué, tiene que sacar liquidez de un retroceso válido. Si ese retroceso no fue válido, no lo marquen como nivel uno. Tiene que ser un retroceso válido acá, las reglas de las velas que les dije y un boss. Saca liquidez de un retroceso válido y luego continúa con la misma tendencia que traía, o sea, bajista en este caso. Aquí inicia un rango. Entonces, ¿cómo lo vamos a marcar? Como ya les dije, cada vez que tienen un retroceso válido que luego crea un boss, es un nivel uno. Cuando el precio rompe ese nivel uno, no importa si es con mecha o con cuerpo, el origen del movimiento que hizo ese rompimiento del nivel uno, es decir, este punto que fue donde inició todo ese movimiento que rompió acá, va a ser nuestro nivel 2. Y luego, cuando ese nivel 2 es roto otra vez con cuerpo, en este caso el nivel 2 sí tiene que ser roto con cuerpo. El origen del movimiento que rompió ese nivel 2, ¿dónde está? ¿Quién me lo puede marcar? Exacto. Ese inicio del movimiento que rompió el nivel 2 se convierte en nuestro nivel 3.
Y todo nivel 3 va a ser un alto fuerte o en su caso contrario, un bajo fuerte. ¿Por qué? Porque sacó liquidez de un alto anterior y luego rompió. Por eso, en las 5 reglas del order block que les di, está todo esto. Tiene que sacar liquidez de un alto anterior, tiene que tener rompimientos, tiene que tener aceleración, tiene que tener imbalance y liquidez previa. Los 3 primeros puntos que explico es esto, que tiene que sacar liquidez y luego romper, tener rompimientos para que ese bloque sea válido. Siempre el bloque que encontremos en el nivel 3 va a ser nuestro extremo. ¿Qué pasa acá? Ahí inicia un rango, pero ¿cuándo finaliza el rango? El precio va a seguir haciendo retrocesos válidos, impulsos y retrocesos. Ahora sí, cuando el precio te crea un choch al alza, te está cerrando el rango. Entonces, aquí pueden ver la diferencia de cómo inició un rango, a diferencia de cómo inició un fractal. Aquí no hubo solamente un choch, aquí hubo un doble choch, un saque o una toma de liquidez de un alto anterior. Y ese alto anterior era un alto válido porque era un retroceso válido que luego rompió. Dudas y preguntas. Ahí uno de los chicos te escribió. Creo que yo también estoy interesado en entender. Exacto. Te explico. Un fractal va a iniciar solamente con un choch. Si viene alcista y te hace un choch a la baja, ahí inicia un fractal. Si sigue bajando, cuando te haga otro choch, cierra el fractal y inicia otro fractal. Pero si te fijas, cuando hay solamente un choch para iniciar y un choch para terminar, es un fractal. Para que inicie un rango tiene que haber un doble choch, como aquí, que te hizo un choch al alza y luego otra vez al instante un choch a la baja. Ahí está la diferencia. Un rango inicia con un doble choch y luego es que el precio te sigue dando todo el movimiento para cerrarlo con un solo choch, para cerrarlo. Y tiene que ser con cuerpo acá. Entonces, sé que para ustedes va a ser confuso, pero si recuerdan que un fractal inicia solo con un choch, pero un rango con un doble choch, van a entender más rápido cuáles son los puntos para ustedes operar, los altos fuertes y los bajos fuertes. Si el precio no tomó liquidez de un alto anterior o de un bajo anterior y luego rompió, no lo tomen como un alto fuerte, porque el precio no lo va a respetar. Pregunten, pregunten, no se queden con dudas. Hagan igual que ¿Siempre yo. respeta esa teoría o a veces no? Sabes que Sí. el trading es de especulaciones, posibilidades. Siempre se repite otra vez. ¿Qué pasa acá? Para que entiendan. Cuando ocurrió el choc acá, el rango cerró. En ese momento, entonces es que si yo tomo mi herramienta de zona premium y zona discount y solamente por encima del 50% es que yo voy a buscar zonas de ventas. Entonces, si yo veo que tengo un extremo, todos esos máximos que están acá, que solamente fueron vos, ¿saben en qué se va a convertir ahora cuando me cierre el rango? En liquidez interna. Puntos que el precio tiene que venir a liquidar para luego poder seguir cayendo y con su tendencia. Esos bloques son lo que muchos traders no ven y toman simplemente porque hizo un boss, lo toman como un bloque válido para vender. Y no entienden todo esto del rango que, por ejemplo, acá
Miren qué patrón más bonito, el que siempre enseña. Es un bloque que hizo un boss, tiene liquidez previa. Todo el mundo, cuando el precio llegue ahí, va a vender. Y si yo estoy mirando el gráfico por rango, yo veo que en mi rango el precio no ha llegado al 50%, ni siquiera. Ahí yo no voy a vender. ¿Sabe qué hace el precio? Les da a entender que va a vender, llega al breaker, puff, y saca a todo el mundo y sigue subiendo y nadie entiende por qué. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a ver el gráfico de una manera diferente que te aclara muchas dudas. Acá por encima del 50% hay otro bloque. Mucha gente también va a vender ahí. ¿Por qué? Porque este máximo lo va a ver como liquidez previa y dice que ahí va a vender. ¿Y saben qué pasa? Que por encima de eso hay un vacío grandísimo que se llama en balance o FBG que el precio tiene que venir a buscar o rellenar aunque sea al 50%. Y no entienden que ese máximo, aunque tenga un bloque hermoso, se va a convertir en liquidez también, porque el precio tiene que venir a tomarlo para poder llegar a ese imbalance. Cuando usted empieza a entender todo esto, empieza a ver el gráfico de una manera muy diferente y es difícil que usted se meta en esas zonas a vender, a menos que el precio saque liquidez. Si sacó liquidez y le dio la entrada como yo les he enseñado, métase en ventas, pero no marque el bloque, por favor. El único bloque que usted va a marcar es el extremo. Luego, los que están acá son liquidez interna, que el precio tiene que venir a liquidar. Todo eso que está ahí es liquidez interna. Preguntas y dudas. Pregunten, pregunten, no se queden callados. Quiero sacarlos de todas las dudas. A ver si me escribieron en el chat, ¿sí? ¿Cómo va? Buenas noches, Pablo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Claro, Ronnie, ya vamos a pasar al gráfico para que estés un poquito más claro. ¿Qué pasa aquí para terminar con esta parte del dibujo? Ya cuando el precio me saca toda esa liquidez interna, aunque llegue al imbalance, si sacó toda esa liquidez interna que yo tenía, perdón, sí, aun cuando esa liquidez interna no llegue al bloque extremo, si saca esa liquidez con la vela que nosotros siempre conocemos en 15 minutos, nuestra vela IFC, la que toma la liquidez, déjame ponerlo así. En ese cierre de vela, nosotros vamos a entrar porque ya entendemos que el precio eficientemente retrocedió, se llevó toda la liquidez interna y ya como mínimo llegó al 50% del imbalance, lo cual es totalmente eficiente para el precio y puede seguir con su estructura bajista. Segundo modelo de entrada, el que le gusta a los traders de Smart Money. El precio, cuando cerró el rango acá con el choch, cambió el fractal que venía bajista a fractal alcista. Entonces ahora va a empezar a crear máximos y mínimos cada vez más altos, es decir, un fractal alcista. Cuando ese fractal alcista termine y cambie a bajista, ojo, luego de que se lleve toda la liquidez interna y llegue al imbalance o al bloque, si cambia el fractal, ya ahí nosotros buscamos nuestra vela IFC o en nuestro caso, nuestro bloque de órdenes que cumpla las 5 reglas. Y ahí tenemos un rango bajista y un fractal bajista. Y cuando el precio retroceda, le metemos la venta. Esa es la manera en la que un choch funciona para un trader de Smart Money.
si confluye ese choch con el rango. Es muy diferente a que el precio te haga acá un choch a la baja y no te hayas terminado de sacar esa liquidez interna que hace el precio, sigue subiendo. Por eso aquí mucha gente termina con un stop loss, aunque vea un choch bajista aquí. El precio tiene que terminar acá un movimiento, un retroceso complejo que viene buscando liquidez internas antes de caer. Y ahí es donde se confunden mucho. Preguntas, dudas. Si no tienen preguntas, pasamos al gráfico. Todo claro, bro, todo claro. Excelente. Sé que para ustedes al inicio va a ser un poco confuso toda esta información, pero a medida de que los van viendo, van entendiendo realmente la diferencia tan grande que es marcar el gráfico por rangos y no por fractales. Les voy a mostrar estos ejemplos primero. Luego, si quieren, me dan un par de divisas, lo buscamos, me dan una fecha y empezamos a marcar los rangos para que vean la diferencia de cómo voy marcando los rangos. ¿Y Es- cómo? Este tipo de operativas funciona para cualquier, para cualquier par, cripto, forex, Exacto, oro, todos funcionan igual, no importa que... exacto. Vamos a comenzar por acá. Esto es el Nasdaq. Miren qué ocurrió acá. El precio venía subiendo, me crea un retroceso válido, me crea un BOS, lo voy a marcar para que vayan viendo, me creó un BOS y ese BOS me creó un nivel 1. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Luego, ese nivel 1 el precio lo rompe, sea con cuerpo o con mecha, no importa. Y el origen de ese movimiento que rompió el nivel 1 se convierte en mi nivel 2. ¿Cierto? Ahora, mi nivel 2 es roto con cuerpo. ¿Quién lo rompió? Este origen, este inicio de movimiento me rompió el nivel 2. Se convierte en mi nivel 3. Cada nivel 3, Ese movimiento que marcaste recién es un fractal, ¿no? ¿a dónde? Ese que marcaste, el del bajo, ¿para qué? Aquí viene un fractal alcista, creando voz cada vez más alto que el anterior. Acá, si nivel 1 era un choch. El precio te hizo un choch. Cerrando el fractal de alcista, cambiando la bajista. Pero ¿qué pasa? Nuevamente te vuelve a romper al alza, te crea otro choch. Este también se configuraría como un fractal también, esto que te decía. Exacto. Pero ese fractal ahí de la subestructura, o sea, una temporalidad menor. No lo vamos a ver de esa misma temporalidad. ¿Qué pasa acá? Vuelvo y marco los números. Ya tengo mi nivel 1 que fue roto, mi nivel 2 que fue roto, mi nivel 3 creado, mi bajo válido en este momento. Si me fijo en toda esa estructura, como tú dices, ahora sí voy mirando fractal alcista. Aquí no hubo retroceso válido, aquí sí, tengo un boss, lo marco, marco mi boss. Si tengo un boss, es decir, tengo un nivel 1. Cuando ese nivel 1 se ha roto, se cierra el rango. Sigue el precio subiendo. Aquí crea otro retroceso válido. Creo que rompe con cuerpo también acá. Sí, me crea otro boss. Si tengo un boss, tengo otro nivel 1. ¿Qué hizo aquí el precio? Ese nivel 1 entonces lo rompió con cuerpo. Es decir, creando un choch a la baja. Cierra el rango. Al cerrar el rango, saco mi herramienta desde acá
hasta acá. Solamente por debajo del 50% yo voy a comprar. Por debajo del 50%, márquenme ustedes a mí zonas de compra. Quien pueda marcar, que lo marque. Exacto, hay un bloque, pero ese bloque ni siquiera fue un retroceso válido, por lo tanto se descarta y tampoco sacó liquidez de algo. Por lo tanto, tanto ese como ese, como ese, como ese, ya automáticamente usted debe entender que todo eso es liquidez interna que el precio tiene que venir a buscar. Exactamente, me acaban de marcar el único bloque, la única zona de compras de ese rango. Por lo tanto, yo no voy a comprar en ningún otro lugar. Miren qué fácil se va aclarando la mentalidad de no entrar en cualquier lugar cuando usted mira el mercado por rangos y no por fractales. Yo sí quiero minimizar la zona para que sean un buen RR. Tengo que abrir dentro de esa temporalidad y ver si hay otro rompimiento de velas, o una vela envolvente o ese. En ese caso, marcas ese bloque de 15 y dentro de ese de 15, no por fuera, dentro de ese de 15, buscas uno de 5 Perdón, minutos. por qué aclarás? No entiendo que es dentro y no por fuera. Claro, porque si tú no lo marcas, por ejemplo, no lo marco y me voy a 5 minutos, puede que aquí arriba, mira, tú encuentres un bloquecito Ah, que se que pierda, tiene, que que se tiene pierda. imbalance y queda por fuera de tu zona de compra, de la que ya tú marcaste en 15 minutos Bien, sí, sí, se y te entiende. puedes confundir. Entonces, Hay que marcarlo en- adentro. a la hora de refinar a un bloque más pequeño, tiene que quedar dentro de mayor temporalidad para que tenga más validez. Bien, entonces aquí tengo mi extremo. ¿Podrías ¿Dónde? aprovechar y bajar la temporalidad para ver qué se ve ahí Ujú. adentro? Claro, déjame ver qué me permite el gráfico de todo eso. ¿Será que me permite? ¿Dónde estoy? Sí. Ah, mira, no me lo permite. Actualiza su plan. Sí, vamos a 15 igual. Vamos a decir que tomamos el de 5 minutos y era acá mi extremo. Siempre, siempre, siempre en el extremo de un rango, yo, personalmente yo, no es que ustedes lo tienen que hacer igual. Yo, como veo la efectividad, dejo una orden límite con la mitad del lotaje que yo siempre utilizo. Si yo siempre utilizo el 0,50% de la cuenta, voy a meter aquí una orden límite con el 0,25. Y luego, cuando me confirme, llega a la zona y confirme, entonces en el retroceso yo vuelvo a entrar con el otro 0,25. Pero siempre, siempre en el extremo de un rango, yo dejo una orden límite con el 0,25 de la cuenta. ¿Qué pasa acá? Miren cómo el precio llega. Por muy poco nos saca la operación, pero se va al alza. Ahí, aunque no haya sido un 1,5 con 1,13 usted se pone break-even y si usted hubiese tomado esa entrada acá en un bloque menor, puede que le haya dado más de un 1,5 como la hacemos nosotros. Y esa no se la puede marcar como un stop limit? O Buy limit acá, en este caso. va así, stop buy sería, que es cuando baja, creo que Ah, sí, ya sería, te entendí. Tú dices, sí, una orden por stop. Entonces, eso claro, significa, que te deja hacer esto y hace una confirmación y ahí eh, te la toma eh, la entrada. exacto, primero cae y cuando subes que te toma la orden, la inicia. Es muy buena idea hacer eso también. Sí, yo lo empecé a usar desde que me pasaste las entradas. Súper. ¿Qué pasa acá? Si se fijan acá, ya el precio dio una entrada en el extremo y subió. Si se fijan, luego de ahí, el precio se regresa y al extremo le saca liquidez. En 15 minutos, ¿lo hizo con mecha o lo hizo con cuerpo? Mírenlo acá, digan ustedes. Con mecha. Exacto. Ese es nuestro modelo de entrada principal número uno.
Si tomo la entrada solamente por el cierre de la vela, miren qué entrada más hermosa, sin buscar confirmación, solamente con que haya cerrado con mecha en 15 minutos. Si yo tengo un rango alcista y tomo una entrada aquí, ¿hasta dónde debo de poner mi take profit? Vamos a ver. ¿Quién me dice? Porque hasta ahí. Perdón, ¿hay un FG o un imbalance? ¿Lo va a completar? No, él dice por el máximo acá, que se lleve ese máximo. También acá, exacto. Ah, no, perdón, si el gráfico no los ve. No, Si está bien, voy perdón. alcista, tiene que crearme un nuevo alto más alto, porque mi rango de 15 minutos es alcista. Por lo tanto, tiene que crearme un alto más alto. Miren esa entrada. ¿Qué ratio beneficio dio? Un 1:22. Ya miren la diferencia de marcar el gráfico por rangos y tener total certeza de que el precio, si va alcista, va a seguir alcista. ¿Por qué? Porque aquí él agarró el extremo y solamente le sacó liquidez con mecha. Por haberlo hecho con mecha, el rango sigue siendo alcista. Si lo hubiese hecho con cuerpo, el rango cambia a bajista. Y en ese caso, yo hubiese buscado ventas en este extremo, cuando el precio regresara. Pero como lo hizo con mecha, el rango sigue alcista, tomo mi entrada y me voy hasta que cree un alto más alto. Un 1.22. Miren ustedes qué hizo el precio. ¿Entienden ahora la diferencia de ver el mercado por rangos? Estar totalmente seguro. Perdón, en la liquidez, con ese concepto, en la liquidez esta, ¿no debería volver a rebotar a hacer esto y así? Si está haciendo el mismo patrón que acá o no entiendo bien. Por ejemplo, lo que tú dices Porque, ocurrió acá. porque vos decías acá, en este caso tomó la liquidez esta. Sí, Y ahora que toma esta liquidez y hace un rechazo con mecha, eh, que le mostré por acá, más adelante acá. te em, puede dar ventas como inicio del retroceso, pero tienes menos probabilidad de salir profit porque estás tomando un rechazo en contra de la tendencia de tu rango de 15 minutos. Es decir, que puede darte profit porque puede iniciar un retroceso, justo como ocurrió acá, que eso es donde yo le llamo lo que tú me preguntaste, una invalidación de expansión. El precio tenía que crear un alto más alto, no pudo, es decir, le sacó liquidez y rechazó. ¿Y qué hizo? Ese rechazo te dio el retroceso, te dio la venta. Dentro de esa vela, por el cierre solamente, entrando por el cierre que yo no entraría, ojo, porque es muy grande, pero mira, tomando una entrada ahí, con el cierre de esa vela, hasta donde llegó, que fue hasta acá, te dio un 1.5. Pero mira donde el precio retrocede, es decir, que si me voy a 3 minutos, a 5 minutos, lo más probable es que ahí esté la IFC y que el precio te dé un mejor ratio-beneficio. Vamos a buscarlo. Tengo quemadera de cabeza, esto es re difícil. Es difícil ahora que lo estás viendo, ahora, de esta manera, porque es una información nueva. Ahora, cuando tú empieces a ver cómo yo lo voy marcando, vamos a hacer mucho backtesting para ir marcando desde cero todo esto, para que vean cómo lo voy marcando. Entonces se le va a ir haciendo cada vez más fácil y van a poder entender. Mira por acá. Si tomo la IFC de 5 minutos, vamos a decir, por ejemplo, acá hasta acá, el ¿Me precio repasás el concepto de regresa. IFC? ¿Cómo? ¿Me repasás el concepto de IFC? ¿Qué es? Claro. IFC no es un order block, porque todo el mundo ve como el order block, la última vela antes de un movimiento contrario. ¿Qué pasa? La IFC es la primera vela de ese movimiento contrario, la que tiene la inyección del capital, del dinero, todo el dinero que invierten en ese momento los grandes del mercado. Por eso el precio crea ese movimiento fuerte con aceleración, dejando imbalance, el cual te permite luego en esa misma vela entrar
y tomar una operación que te da, obviamente, profit. Si entiendes esto, siempre recuerda que la IFC es la primera vela del movimiento fuerte, no la última vela antes del movimiento fuerte, que es normalmente un order block. Aquí, mira la línea del precio donde sacó liquidez, el máximo. Si esa línea la trazo hacia allá y tomo una operación de esta manera por QM, es decir, cuando el precio va y regresa en el retroceso a la misma línea de donde sacó la liquidez, yo hubiese puesto mi entrada justo en esa línea, acá, ahí. Mira qué ratio beneficio entonces me daría ahora ese trade, solamente tomando entradas por toma de liquidez, que mucha gente no lo entiende, pero mira el por qué se dan esos ratios tan grandes, 1 a 12, solo por tener este concepto de tomas de liquidez. Ahí te dio 1 a 12 para vender y luego, por reconocer esto, te dio un 1 a 22. Ojo, un 1 a 22 entendiendo que el TP era crear un alto más alto. Pero si tú sabes que la tendencia del Nasdaq es alcista y la dejas correr, te da todavía mucho más. Cacho, tranquilo, que todavía no hemos empezado la mejor parte. Cuando hagamos backtesting es que te vas a quedar todavía más impactado con esto. Si yo miro hasta acá arriba, el Nasdaq, mira, ya lleva 1 a 31. Y desde esa entrada, si tú reconoces que el índice del Nasdaq siempre es alcista, mira, por ejemplo, hasta acá, ya ahí lleva 1 a 60. Y hasta la actualidad del máximo que hizo, mira, el máximo histórico, desde esa entrada, ahí lleva 1 a 75. ¿Y qué día se dio esa entrada? Eso no fue el año pasado, mira. Miércoles 25 de julio. Míralo tú mismo. Qué locura. O sea, no es algo obsoleto. Ah, perdón, miércoles 2 de julio del 2025. El día 2 de este mes que ni siquiera ha acabado. El día 2 de este mes, no es algo que lo estoy testeando con 2 años de atrás, no. Ahora, en la actualidad, miren lo que es marcar el mercado por rangos y qué tipo de entradas usted toma con este tipo de entradas. Yo les estoy regalando a ustedes algo gratuito que realmente funciona porque yo me cansé de backtestearlo y de lo que no funcionaba mejorarlo para esto mismo, para que aunque usted pierda 8 operaciones de 10 y solamente gane 2, con esas 2 usted va a ser rentable, siempre y cuando entienda este concepto. ¿Se entiende? Entonces, vamos a decir que esa operación hasta acá dio un 1 a 22, para no mentir. Vamos a decir que era un máximo más alto que tengo que crear. Bien, un 1 a 22. Sigo analizando el gráfico. Si se fijan, cuando el precio saca liquidez de mi nivel 3, es decir, de mi extremo, como lo hizo con mecha, ocurre un reinicio del rango, es decir, que ahora la mecha, la cual sacó la liquidez, se va a convertir en el extremo de mi nuevo rango. Pero para que sea el extremo de mi nuevo rango, primero tiene que romper al alza. Es decir, ya que rompió al alza, ahora sí ya yo tengo un nuevo extremo. Lo marco en 15 minutos. Si yo tomo la vela que sacó la liquidez, tendría que ser la roja, pero marco la siguiente por cuestiones de imbalance y por cuestiones de refinar la zona a un bloque más pequeño, con menos stop loss. ¿Se entiende? El IFC. Exacto. Ya tengo mi extremo ahí de mi nuevo rango de 15 minutos. Cuando se cierre ese rango, rompió aquí ahora, busco un choch a la baja para que el rango pueda retroceder, cerrarse y darme otra entrada en compras.
Si marco acá, aquí no hubo retroceso válido. El último retroceso válido fue este, como lo pueden ver, y luego rompió, es decir, aquí tengo un boss, y si tengo un boss, tengo un nivel 1. Para que el precio, o mejor dicho, el rango cierre, tengo que tener un choch o un nivel 1 roto. Si yo ya sé eso y veo que el precio subió, con esa aceleración, díganme ustedes a conciencia, no hay mucha gente que va a comprar ahí por ver toda esa aceleración y todo ese imbalance. Pero yo no voy a comprar ahí porque yo entiendo que tengo un rango alcista que no se ha cerrado y que para cerrarse tiene que cerrarme con un choch a la baja, cambiar el fractal de alcista a bajista. Por lo tanto, ese punto, por más bello que se vea, yo ahí no lo tomo como compra. ¿Qué pasó? Mucha gente perdió, ahí me cierra mi rango, saco mi herramienta nuevamente porque ya tengo mi máximo y mi mínimo y solo por debajo del 50% es que yo voy a comprar. En este caso, a la misma vez que el precio hace un choch y cierra, ya está por debajo del 50%, pero yo no veo aquí un bloque que valga la pena para yo obviamente comprar. Solo lo que voy a buscar es que, como esta es la liquidez interna, el precio viene buscando que la saque. Y si la saca con mecha, entonces yo entro. En este caso no lo hizo con mecha por muy poco, como pueden ver, ahí yo no hubiese entrado. Vamos a ver qué hace el precio a partir de ahí. El precio se va al alza. Aquí nos rompe con cuerpo, no crea un máximo más alto que el anterior, lo hace con mecha, lo cual se llama como, ¿cómo se llama ese movimiento? Los que ya vieron la clase de movimiento. A ver, ¿quién me dice? Invalidación de expansión. Exacto. Como invalidó la expansión y lo hizo con mecha, nuevamente tengo mi entrada en venta con el cierre de vela. Si tomo una entrada ahí con el cierre de vela, solamente hasta acá abajo, aquí, un 1 a 6. Y ustedes saben que al 1 a 5 yo saco parciales. Pongo break even y que el precio haga lo que tenga que hacer. Pero el que no entró ahí sabe que luego de que el precio toma la liquidez, hay una segunda entrada cuando llega a la IFC. Si me voy a buscar la IFC de 5 minutos, ¿a dónde creen que llegó el precio? Allá mismo. Te vuelve a dar la misma entrada que te da un 1 a 6 otra vez, casi un 1 a 7. Mira, un 1 a 7, mírenlo ahí. Dos entradas de ventas que te confirman un rechazo, una invalidación de expansión. ¿Qué hace el precio luego de ahí? Después de la invalidación de expansión, ¿a dónde debe de llegar? Al mínimo que no fue capaz de romper y crear un máximo más alto o sacar la liquidez de él. Llegó a ese, lo pueden ver, toda esa velota azul que hay ahí, la mitiga. Vamos a ver si a partir de ahí se va o si le saca la liquidez. Si hubiesen vendido, entendiendo esto de qué pasa después de una invalidación de expansión, se llevan un 1 a 10. Miren lo que viene haciendo el precio. Todavía ahí bajó un poco más, o sea que dio casi un 1 a 12. Bueno, 1 a 11. Y ahora sí crea un alto más alto. Entonces, ya pueden ver que desde el inicio les dije, los movimientos del mercado, por más simple que lo vean en esta clase, cuando lo empiecen a entender, van a saber cómo moverse en cada mercado. Si hay una invalidación de expansión, ¿qué hace el precio? Primer punto, llega a ese mínimo que no logró crear un alto más alto y sigue al alza. Pueden buscar la clase otra vez y lo van a ver. Segunda opción, le saca liquidez a ese mínimo por ser un mínimo débil, llega a un bloque mayor y se va. ¿Cuál hizo? La primera opción. Usted entendiendo eso, si toma esa entrada en venta, ya sabe dónde va el take profit.
solo por conocer los movimientos del mercado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Miren que les estoy mostrando las entradas solamente de tomas de liquidez o en el extremo de un rango, para que no busquen otro tipo de entrada. Si buscan solo tomas de liquidez en los puntos correctos y en los extremos, usted va a ver la diferencia de su gráfico y obviamente de sus operaciones. El precio crea un alto más alto. Por lo tanto, como el precio me sacó liquidez de un nivel 1, me crea un nivel 2. Ahora ese nivel 2 fue roto, perdón, y me crea un nivel 3. Es decir, que aquí tengo ahora, después de que rompió ahí, ojo, para que lo entiendan, después que rompió con cuerpo, mi nuevo rango operativo, el cual inicia aquí y va a cerrar cuando yo tenga un choch por acá a la baja. ¿Dudas? Siempre, siempre, Eli. Sabes que cuando regreses vamos a estar aquí esperándote. Entonces, marco mi nuevo extremo, toda esa vela. Aquí el extremo ya está mitigado. Lo más probable es que si el precio viene a esa zona, le saque liquidez y luego, como pasó aquí abajo, y luego se vaya al alza, porque ya ese extremo está mitigado. ¿Qué hace el precio? Miren ustedes. Después que rompió, me crea un retroceso válido, el cual me deja un boss. Marco mi boss. Ahí lo hizo con cuerpo. Y si tengo un boss, tengo un nivel 1. Cuando me rompe ese nivel 1, aquí, perdón, o sea, cuando me crea un choch a la baja, cierra el rango. Luego de ese boss, el precio hace otro retroceso. Y ahí fue válido también. Y luego un rompimiento al alza. Tengo otro boss pequeñito, pero tengo otro boss, porque hubo un retroceso válido. El precio, ahí es que hace el choch a la baja, cerrando el rango. Vamos a poner nivel 1. Y al cerrar el rango es que yo voy a tomar mi herramienta desde mi nuevo inicio de rango hasta mi final de rango. Solo por debajo del 50% es que voy a buscar compras. Miren todo el gráfico que hay acá, todas las velas, todo lo que se puede ver, que para otra persona va a ser totalmente una locura determinar qué quiere hacer el mercado, para dónde va, dónde tomar la operación. Ahora, cuando ya usted lo mira por rangos, ya usted sabe cuál es su máximo, cuál es su mínimo y por debajo de qué zona va a operar. Por debajo del 50% en todo esto, acá, márquenme bloques donde usted pueda, obviamente, entrar en una operación tomando en cuenta que ya aquí el bloque extremo está mitigado. Y si es mitigado por un retroceso válido, se toma el bloque que sigue. Para que tengan eso claro, luego lo vamos a ver. Solo cuando es mitigado por un retroceso válido. Si no lo mitiga un retroceso válido, el bloque sigue estando activo. En este caso, yo hubiese tomado este, no llega, pero acá había uno, el precio lo toma, vamos a ver si dio entrada por toma de liquidez, ah, no, por muy poco. Es decir, yo a sinceridad ahí me hubiese dejado. ¿Por qué? Porque ahí yo hubiese esperado que saque ese bajo para tomar mi entrada. Pero por saque de liquidez, aquí, de ese mínimo, no sé si fue el bajo de Tokio, de Londres, lo que sea, sacó liquidez en 15, lo hizo con mecha, cerró muy grande esa mecha. Yo hubiese esperado un retroceso y entro, para que vean que donde no, no. Yo siempre cumplo a cabalidad lo que me toca hacer. Exacto, también hubiese podido ser ahí con ese cierre, pero yo no la tomé. Ahí esa yo no hubiese tomado este bloque, porque tenía una liquidez cercana, que era esto. Bien, Claro, en- porque era muy, muy alta la mecha que dejó también. exacto. Ya entendiste el por qué ahí no hubiese entrado.
¿Qué pasa acá? El precio a partir de ahí crea un máximo más alto, me deja un nuevo rango. Es decir, que ya como el precio se llevó y rompió el nivel 1, me deja un nivel 2 y al romper ese nivel 2 me deja un nivel 3. Es decir, que ahora toda esa mecha, cuando vean esa vela grandota así, toda esa mecha es mi nuevo extremo. Y si esa mecha tiene una mechita al lado, por debajo de esa mechita, porque esa mechita en una temporalidad menor fue un mínimo y se va a convertir en esa liquidez previa que necesitamos también. Entonces ahora tengo mi nuevo extremo. Miren cómo viendo el mercado por rangos, se eliminan muchas zonas de compras que usted hubiese tenido stop loss en muchas zonas. Yo elimino muchas zonas de compras de una vez. Tengo mi nuevo extremo. Después que el precio rompe, busco un cambio a la baja, o sea, un fractal bajista, un choch. Aquí tengo un retroceso válido, rompe con cuerpo y un boss. Aquí tengo un retroceso válido, pero no rompe con cuerpo, sino que invalida. Y desde esa invalidación, si ahí en ese cierre de vela tomamos una entrada, acá, hasta acá, miren, un 1.6. Simplemente tomas de liquidez para que ustedes vean. O sea que la mayoría de la invalidación te da un 1 a 5. Por eso siempre al 1 a 5 les digo que tienen que tomar parciales, porque si no, miren, se regresa y chao, perdiste todo lo que ibas ganando. Esto se ha backtesteado, no es simplemente que yo lo estoy enseñando porque lo inventé y ya. Esto se ha backtesteado mucho. Entonces, aquí todavía no me ha cerrado el rango. Estoy esperando que lo cierre, como pueden ver. Después de aquí, el precio rompe este nivel 1 que era mi voz, o este, ya fue roto con cuerpo, cierra el rango. Voy a tomar mi herramienta nuevamente desde mi bajo hasta mi alto. Solo por debajo del 50% voy a buscar zonas de compras. Márquenme ustedes, aparte del extremo, qué otra zona se podría tomar y cuáles zonas son liquidez interna. Recuerden siempre marcar liquidez interna para que puedan saber hasta dónde puede llegar el precio. ¿Dónde ven zonas de compra? ¿Dónde ven liquidez interna? Sí, hay mucha liquidez interna ahí. Y tenemos el bloque extremo. ¿Qué hace el precio? Ese era el bajo de esa semana. El precio llega al 50%. Ahí yo no hubiese entrado. Ahí sí le soy sincero, al 50 no me gusta entrar. Más para abajo sí, pero justo al 50 no. El oro lo hace mucho y el Nasdaq también, pero yo no, esas no las tomo. ¿Qué hace el precio? Perdón. El precio sube, crea un alto más alto. Ahí yo no hubiese tomado entrada porque solo llego a 50, pero me crea un nuevo rango. Ese nuevo rango, como pueden ver, ¿qué pasa acá? Después que creo ese alto más alto, este es mi extremo, que ya lo tengo marcado, pero el precio antes de irse lo mitiga y sube. ¿Qué pasa? Le da las órdenes a este nuevo bloque, que fue que lo mitigó con un retroceso válido. Espero a que el precio lo cierre. Cuando el precio lo cierre, aquí había un nivel 1, pero ese es de 5 minutos. Yo muchas veces me voy a 5 minutos para poder tomar estas entradas, como ven, en el extremo del rango de 5 minutos, no solamente de 15. Pero para que no se vayan a confundir ahora, vamos a seguir con el de 15 solamente. Ahí pueden ver que en el extremo del rango de 5 el precio llega y da entrada también. O sea que esto lo pueden hacer también en otra temporalidad, no solamente en 15 minutos.
Aquí el precio con retroceso válido lo rompe, pero no rompe a la baja. Aquí tampoco. Y hasta hoy, como pueden ver, que eso es lo que estamos viendo ahora, el precio desde ese extremo de 5 minutos que fue mitigado y le pasó las órdenes a esta zona, ahí es donde tengo mi extremo y ese fue el análisis que le envié a ustedes. ¿Por qué? Porque sacó liquidez en 5 minutos de un retroceso válido, miren aquí la mechita, rompió el nivel 2 dejando en un nivel 3. Y ese es el extremo que yo envié en el análisis. Para que vayan entendiendo el por qué yo envié el análisis, cómo llegué hasta ahí y por qué lo envié de esa manera. Este punto, aunque es de compra, si puede irse al alza, para mí pertenece a la liquidez interna que el precio tiene que venir a buscar. Y cuando le saque liquidez a esa zona, si lo hace con mecha como hoy, es que yo voy a irme en compras. Aún así, no descarto, sabiendo que el Nasdaq es súper amplio al alza, si ya me tomo liquidez acá y cerró el rango acá, ¿qué hago? Desde mi extremo hasta acá, ya el precio está por debajo del 50%. Se puede ir al alza y es totalmente válido porque ya hizo un retroceso, el cual está dando un movimiento eficiente. Si quiere irse a partir de ahí ya al alza, pues libremente lo puede hacer porque ya está por debajo del 50. Yo esperaba que tomara esta liquidez también para irme allá montado. Puede que con todo ese rechazo que hizo hoy, como en diario lo hizo con Mecha, por CRT, para los que conocen CRT, el precio no pudo crear un alto más alto con cuerpo de vela, sino con mecha. Lo más probable es que pueda iniciar un retroceso en esa temporalidad. En 4 horas también hizo un CRT aquí. ¿Y qué pasa? Lo más probable es que ahora comience ese retroceso y yo esperaba que sacara liquidez de esa vela también de 4 horas para irse. Vamos a ver mañana si viene y toma esa liquidez que espero para que nos vayamos en compras. De lo contrario, después de aquí se puede ir en compras sin problemas y es válido. Yo esperaría, por toda esta reacción bajista, este escenario, que llegue aquí, confirme y venga a buscar toda esa liquidez que falta para seguir al alza. Pero como yo no soy Nostradamus, yo voy viendo lo que me hace el precio. Mañana cuando yo me levante, donde esté el precio, ya sea aquí o aquí, yo tomo decisiones. ¿Se entiende? Claro, Ronnie, si quieres podemos hacer el día de mañana otro Zoom de backtesting. Buscamos el US Oil. Johan era el rey del US Oil. Ese era el favorito Eso que de te él. marqué ahí en el gráfico es un retroceso válido. Sí, estas dos velas contrarias sí. Ya rompió al alza, exactamente lo es. Ahora que ves eso y ya sabes la clase de rangos, ¿cierto? Te voy a mostrar algo. Me voy a 3 minutos. Ajá, creo que sí. Bien, literal. Yo se lo iba a decir a ustedes antes de la clase, simplemente para que lo vieran. Cómo ir tomando parciales o cómo ir moviendo el stop loss a zonas seguras. Si me voy a una temporalidad menor, estoy en 3 minutos, el precio hizo un impulso. Aquí ese retroceso no fue válido, todo fue con mecha. Aquí tampoco, todo fue con mecha, pero luego una y dos velas contrarias. La segunda vela con cuerpo por debajo de la primera, es decir, que aquí sí cumple retroceso válido y luego rompe al alza. Aquí hay un boss. Si tengo un boss, tengo un nivel 1. Si tengo un nivel 1 y el precio lo rompe, el origen de ese movimiento que rompió mi nivel 1 se convierte en mi nivel 2. Si ese nivel 2 es roto con cuerpo, el origen del movimiento, es decir, acá, es mi nivel 3.
podemos ver que estamos en vela de 3 minutos, es decir, que yo empecé la clase a las 9 y miren, 9 en punto, el precio estaba acá arriba, ni siquiera había llegado, pero ya yo sabía que tenía ahí un extremo de rango en 3 minutos, un nivel 3. Márquenme ustedes ahí el bloque de ese nivel 3, el extremo, ustedes mismos. Exacto. Es la vela siempre que yo tomo la que saca la liquidez, pero cuando refino, tomo la que tiene el imbalance. Si tomo esta, miren dónde llega el precio, al extremo. El extremo del rango siempre tiene una buena reacción porque es un bajo válido que toma liquidez de un bajo anterior, en este caso, y luego rompe al alza. Sigue con la tendencia. Solamente sabiendo esto, hubiésemos tomado ahora en vivo a las 9:30 esta entrada y si la tomamos ahí y nos vamos a que crea un alto más alto, ya es un 1 a 5. Lo que yo les estoy enseñando a ustedes gratuitamente es muy, muy poderoso. Lo que pasa es que es mucha información que tienen que entender primero para que vean que puede funcionar en todas las temporalidades, pero tienen que estudiarlo para que no entren en cualquier lugar. Esta línea azul que ven aquí es el alto de la semana anterior. Miren cómo el precio juega con esa zona, la rechaza y a partir de ahí sigue subiendo. Al igual que cuando rompe a la baja, la toma y sigue bajando. Pero es porque ya yo he estudiado el Nasdaq y entiendo esos detalles. Pero si solamente estudian los rangos, miren qué entrada de un 1 a 5 se hubiesen ganado justo ahora a la hora de hacer esta clase. Miren, casi un 1 a 7 lleva. Solamente entendiendo esto. Miren la reacción que causa el precio cuando llega a un extremo de un rango. Es muy difícil que a un extremo de un rango usted tenga un stop loss. No digo que no, no Podríamos digo, usar esta opción para aprender a tradear en vivo, así cuando mientras vos lo vas explicando, vamos viendo cómo reacciona y todo. ¿Se podría claro. hacer ese tipo de clase? Claro, pero por eso quiero dar la mentoría otra vez en vivo, porque yo no hago nada con hacer esto y que ustedes no entiendan por qué lo hice, por qué entré ahí, Ujú. qué había ahí. Yo quiero que ustedes entiendan todo eso, porque si no entienden todo eso, me van a estar preguntando todos los días y van a depender de mí. Y yo quiero que llegue el día en que ustedes no dependan de mí y aprendan a hacerlo como yo lo hago. Y que quizás puedan ustedes decirme, ay, el euro dólar ya sacó liquidez del extremo, el euro dólar sacó liquidez del bajo del día de ayer y yo diga, vamos para allá, todos vamos a tomar esa misma entrada, confiando en que ya usted sabe lo mismo que yo y que va a tomar una buena decisión. Si yo no les enseño bien esto, no hago nada porque van a seguir dependiendo de mis entradas. Y lo Mm. que yo quiero es que ustedes lo puedan hacer solos también de esta manera. ¿Qué había aquí? Aparte de que había un extremo, había un imbalance. Aparte Un del imbalance, FBG. había liquidez previa. Esa liquidez la tomó ¿con qué? Con mecha. ¿Entienden? Entonces, no es solamente venir y decir, vamos a tradear en vivo y a tomar las entradas que yo tomo, porque se van a poner dependientes de mí solamente. Yo quiero que lo hagan ustedes también. Dudas, dudas. Voy a parar la grabación. Hasta aquí la clase de hoy.